Yo lo que creo, o sea, yo en la percepción del cine, por ejemplo el caso de Susana Monteiro, replantear la vida cotidiana desde una percepción divina, casi sagrada, del pequeño objeto que está utilizando. ¿Entiendes? De la belleza de mujer que va a tener enfrente, de la búsqueda, del ritual, del itinerario. Es decir, todas las pequeñas cosas que hacemos día a día las confiere como algo único, excepcional. Estamos hablando de sacralidad, una sacralidad atea, ¿no? Pero una sacralidad al fin y al cabo. Lo que está haciendo es como coger y enseñarte que lo pequeño es importante. ¿Y cómo lo hace? Cada autor lo hace de una manera, porque hay muchas maneras. Desde alguien así más manierista que a lo mejor... Un buen cargo ahí con un subidón de violines. Subidón de violines, la cámara se acerca, hay una cámara lenta, se roza, el lado entra. Es muy difícil. Cuando alguien tiene esa visión de la vida es muy difícil compartir. Porque claro, la escala, estamos ya tan acostumbrados a que por la publicidad y por todo, cada detalle esté magnificado y el plano se llene de yo qué sé, el anillo en gigante, que ya la escala se ha perdido. Porque tomas una barrita, ¿no? Y de repente cae en la sí. Entonces, ¿cómo muestras que eso realmente es importante? ¿Cómo muestras que realmente ese detalle cotidiano es muy simple? Yo creo que eso, en cierto modo, aunque lo veas así, sí es el momento en que lo ves así, en la publicidad. Pero lo que hace el cine es darle un tiempo que la publicidad no te lo va a dar, es un tiempo lento. Y además, eso, si lo confieres a tu vida real, es en sí un antisistema, un anticapital. ¿Por qué? Porque te estás tirando, no sé, con el mero hecho de ver una manzana, 5 minutos de tu vida. Y, joder, es que tú ves una manzana y dices, coño, es que la manzana es guapa, ¿no? La manzana claro, es hermosa, es un objeto maravilloso. O sea, es la materialidad de las cosas que tenemos. Esa es una manera, por ejemplo, diciendo, ahora el plano lo voy a poner 5 minutos, para que tú tengas que por huevos ver que una manzana es bonita. Sí. Va a estar 5 minutos hasta que tu propio cerebro va a decir, ¿esa manzana es bonita o he perdido el tiempo? No, esa manzana es bonita porque he dedicado 5 minutos de mi vida a contemplarla. Ahí eso sí quizá es lo... Pero eso pasa con las películas no narrativas, que al final le tienes que buscar una línea casi narrativa porque si no... Bueno, narrativa o asociativa, o sea, asociativa. No tengo que ser narrativa, pero de luego es que tiene que haber una cierta unión de un plano con otro, de un tema con otro. Ay, mira, que esto tal. Igual, si no tu cerebro se autodestruye como con la manzana. ¿Cómo es? Pero esa es una manera. Luego hay muchas maneras que tienen diferentes autores de enseñarte que sí, que realmente eso pequeño es importante. Como puede ser llevarlo al fantástico, como pueden ser mil cosas. Yo creo que la percepción en el cine de eso que parece perder el tiempo es ganar tiempo. Es decir, es al menos darte a entender que ese tiempo perdido de la contemplación de algo es lo suficientemente importante para que digas, coño, es que lo que tenemos a nuestro alrededor es la hostia. Ya no puedo... Claro, no sé, materialidad como la plasta de dimensiones. Mostrando el tiempo suficiente las cosas. No, o sea, una forma solamente, no sea unidimensional. No, yo que creo que Alberto, a ver, que al final todavía es una experiencia subjetiva. Ver una película, aunque tú estés en una sala con mucha gente, es una experiencia subjetiva. Es una comunicación tú a tú, ¿vale? Entre dos elementos. Y lo mismo que tú, si tú no estuvieras aquí solo, probablemente mirarías al perro con más detenimiento, mirarías no sé qué, pero estás con más gente y normalmente no puedes. Ahora, el hábito de ir al cine con todo lo que conlleva el cine favorece eso. También el tiempo suficiente para pensar. Yo creo que es la subjetividad, que es una experiencia que se vive de una forma íntima para uno mismo. No puede vivirse de otra manera. La subjetividad de darse cuenta de que ese detalle es estupendo y maravilloso. Estar alejado de otro tipo de estímulos para, gracias a ese aislamiento, quizás centrarte o focalizar tu atención en ese otro. Entonces cualquier película conseguiría eso. Claro. Pero no, hay no donde juega el elemento eso. del tiempo y esas otras cosas que le has mencionado. Claro. Hay muchas películas que lo que hacen es basarse en la acción. En la acción de acontecimientos. Pues si nos vamos por derroteros situacionistas que tanto nos gustan, el espectáculo.
no puedes fijarte en el espectáculo. El espectáculo no te da esa impresión de la que estamos hablando ahora mismo. No puede dártela. Porque está buscando otra cosa, está buscando tu adhesión, lo que hablaba un poco de la publicidad, está buscando tu adhesión a eso. Ya, pero no lo sé, no estoy completamente de acuerdo. Porque cuando hablábamos antes de Wong Kar-wai, que es ridículo, cómo intenta sublimar el detalle y convertir un helado de, ¿qué era? De blueberry, helado de frambuesa, ¿no? O lo que sea, de arándano, convertirlo en una cosa maravillosa y el helado que le tiene una chica en el bigotillo, convertirlo en lo más grande, acercando el plano. Una lágrima de agua. Lo que pasa es que Wong Kar-wai... Eso lo está intentando y no lo consigue. No puede ser, tiene que ser una cosa como más compleja. Sí. No, o más simple. O más simple, claro. Más simple, es decir, yo que creo que es que lo hace complejo porque le da esa forma casi muy publicitaria que a mí realmente no me gusta. A mí me gusta más acercarme a la realidad, acercarme al momento en el cual estoy hablando con esa misma chica, me gusta, y lo que ocurre es que esa chica se le está cayendo el helado por aquí. Pero ese momento es un momento real, no hace falta coger, ralentizar la imagen, no, es un momento real. Simplemente llegar un momento que ella haga así y dices, ahí va, si también es bonito, qué bien, qué maravilla. No hay una sobrecarga de estímulos, es que quizá lo Wong Kar-wai es que es una sobrecarga de estímulos, está diciendo, ve, escucha, siente, palpa, no sé qué, no, o sea, no puedo, o sea, si entran todos esos estímulos sensoriales a la vez, los sentidos se te atrofian y realmente al final no traspasa, o sea, te quedas aquí. Recuerdo de una entrevista a un director, y ahora no recuerdo quién, que decía: no soporto a la gente que dice, ¿qué árbol más bonito? Cuando está localizando decorar. Dice, ¿qué árbol más bonito? Y llega y empieza a iluminarlo, empieza a poner un filtro en la cámara, empieza a hacer un traveling para acercarse al árbol. Dice, joder, pues no era bonito. ¿No te gustaba antes? ¿Te Claro. gusta antes o te gusta ahora? Eso Y es un poco lo que pasa. Es decir, ¿cómo conseguir? Volvemos a la pregunta repetida. ¿Cómo conseguir eso sin subrayarlo y que pierda precisamente su gracia? ¿Cómo conseguir subrayarlo sin subrayarlo? ¿Cómo conseguir transmitir eso sin subrayarlo? Hombre, quizá eso, lo que tú mencionas, para mí me parece una fetichización. Sí. Bueno, pero una fetiche es fetiche. Yo lo que creo es que lo profana. Es decir, la realidad tal cual como es, ya es sagrada, ya está. No hay más, no hay que profanarla como tal. Es decir, la cuestión es que lo que ocurre con la publicidad o con esos tratamientos es que lo que tú estás haciendo, en el fondo, es hacer una falsa sacralidad. Estás haciendo una falsa sacralidad, utilizando ¿qué? Claro. No sé, un ejercicio maravilloso, casi Si tienes el cortaciano. compañero de turno, ¿no? En el asiento de enfrente, das la vuelta y empiezas a hablar con él. Por ejemplo, un ejercicio cortaciano sería cada día repetir el mismo ritual, pero meterte en el mismo autobús, pero ir cambiando de sitio constantemente para ver todas las dimensiones de la imagen que estás viendo en el autobús. Estoy seguro que estás creando un nuevo mundo. El primer día te pones adelante y ves el frontal con el conductor. Es un mundo, ya es una película distinta. Al segundo día te pones a la mitad del autobús y te miras en el lateral del autobús lo que está pasando, ¿sabes? Al tercer día te pones detrás del autobús, ¿sabes? Y miras la parte de atrás como estás dejando el viaje por detrás. Y el cuarto día te pones de culo, en vez de hacia adelante te pones de culo y también estás mirando la parte de atrás o mirando los laterales desde otra perspectiva, ¿sabes? Ya tienes una odisea en sí mismo. Vale. Yo creo que, no creo que Cortázar ahí intentara que lo lleváramos del experimento literal, sino yo creo que se refería simplemente el hecho de mirar por la ventana. Es una maravilla. El hecho de que te paseen en un autobús y poder mirar por la ventana es una maravilla. Entonces, ¿qué hace él para subrayarlo sin subrayarlo? Se inventa toda esta historia de intenta sentarte mirando a la izquierda, a la derecha, enfrente y detrás. Pero lo que Cortázar quería, o querría, porque es una historia hipotética, sería que realmente, simplemente con el hecho de mirar en una ventana lo de siempre, de todos los días, que al final te harta, dejaras de hartar. Y eso yo creo que además es la gran arma política
de cortar. Decir, tú estás harto de ver por la ventanilla de tu autobús todos los días lo mismo, pero sigue siendo maravilloso. Y nunca hacer nada de verlo. Y es eso, porque es un golpe de estado. Claro, es que tú imagínate que un día no lo ves. Eso mismo un día no lo ves. Que se rompe la ventana y le ponen, no sé, un tablón así de... Sí, esto ¿qué ha pasado? Por fuera, no se ve bien. Mira, quién sabe. Es un tema más manido, pero yo creo que está en la misma dimensión. El recuerdo, o sea, bien, tu excepcionalidad es la realidad, lo ves, pero también te replanteas de dónde viene esta conciencia que yo ahora mismo tengo. Cuando tú miras una fotografía tuya, o una fotografía de un lugar en donde has estado anteriormente, dices, hostias, qué hermoso lugar era este. No te recuerda, no te replanteas decir, me voy a volver otra vez para allá y hacerlo de esa manera, casi una historia que se vuelve a mantener o se vuelve a desarrollar. A veces. Pero no lo he entendido. Ir al sitio donde tomaste la foto. Y el sitio donde, o sea, de retomar el recuerdo y hacerlo, volver a hacerlo realidad de nuevo y dentro del cine, dentro de la que es la proyección del cine, hacer que ese recuerdo se convierta en una historia. Y filmarlo. Filmar tu recuerdo. Filmar el recuerdo. Filmar. También. Sí, yo soy, ya sabes, soy feliniano y soy monteriano. Y filmar no la fotografía, sino el recuerdo. A partir de una fotografía. O a partir de esa fotografía, o pasar por aquí. Ese fue el antiguo patio de mis juegos, o no sé qué, y volver por ahí y retomar. Porque en cierto modo en ese recuerdo también se reconstruye. Y tienes una serie de parámetros que te plantean hacer un itinerario, ¿no? De aquí nos llevamos aquí, de aquí nos llevamos aquí. Y eso realmente también es fabular. Fabular con tu pasado, con ti mismo. Hombre, acotas tu historia, ¿no? De la foto A a la foto B, ya pues aquí en medio. Pero también son mundos fantásticos. Por ejemplo, es el caso de en Fellini en Clowns. Fellini dice, bueno, yo siempre quise ser un payaso. ¿De dónde viene esa mi percepción de crear esa película? La primera escena es un niño que está en la cama y está escuchando una serie de ruidos en el patio en una plaza. Se levanta, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Sale de la cama, abre la ventana y se encuentra que están levantando es el circo, están levantando el arpa. A mí eso, que bueno, este hombre lo que está haciendo es subliminar, o sea, hacer sublime ese recuerdo y replantear un mundo fantástico que no sea. Eso a mí me parece muy interesante. Acabas de mencionar algo interesante, quizás que esa percepción de lo sublime somos más permeables a ella en la infancia que ahora. Por eso hablo de los recuerdos. Es que yo creo que la infancia es un momento... O sea, luego nos vamos colocando... Ten en cuenta que lo que pasa es que no eres consciente en ese momento, porque vives mucho la realidad. Eres consciente de la excepcionalidad que era aquella en este momento, cuando ya has hilado una serie de pensamientos, has también utilizado una serie de autores para llegar a la constatación de que, hostias, ese momento era acojonante. ¿Alguien se acuerda del primer momento que vio la primera película? Yo me acuerdo. La primera película que vi en cine. Yo me acuerdo y no me Es un acuerdo momento yo. fabuloso. Bueno, Era sí, una de Van Damme. me acuerdo yo porque me han estado como reviviendo el recuerdo. Que la primera vez que hubo un VHS en mi casa se puso La historia interminable y la segunda vez se pusieron dos pinipón míos que quise meter para ver los pinipón en la tele. El vídeo se jodió y no hubo vídeo en 6 meses. Yo me acuerdo... Creo que tiene podría leer metafóricamente quizás, pero creo que... Cronenberiano casi, ¿no? Una cosa. Sí. Meter la vida en... Eso está bien. De hecho, mi cómic favorito es curioso porque, joder, lo que solo recuerdas, tío. Mi cómic favorito era un cómic de Mortadelo y Filemón que era el elixir de la vida. No sé si lo recordáis. Sí, estaba el bacterio, ¿no? Por ahí, dando vueltas. Sí, le roban al bacterio el elixir de la vida y le sacan una especie de cáncer o no sé qué, y lo que hacen es con el elixir, pues yo que sé, le pegan al micro y el micro tiene vida, empieza a saltar por ahí, no sé cuánto, ¿no? Entonces eso le da vida a todo. Todos los seres inertes cobraban vida automáticamente. Yo me acuerdo del Mortadelo de Filemón, un momento salía que había mucha contaminación y entonces decía, profesor,
haga usted un análisis de la contaminación de la ciudad. Abría una ventana, cogía un cuchillo y decía, sacaba como un queso enorme de mierda, ¿sabes? Pum, lo ponía y decía, bacilococos 34, esterotopos 54.000, filococos tal igual, comecocos 48. Era maravilloso. Eso es un recuerdo sublime, total. No, pues sí, no, yo sobre eso, la primera vez que fui a... Bueno, hay dos momentos. Uno, es un momento muy casi neorrealista porque... Es verdad. En Villaverde todo sería neorrealismo. Sus recuerdos están seccionados en la historia del cine. Totalmente. Recuerdos neorrealistas, este fue un recuerdo muy Es que en Villaverde todo se ve neorrealismo. Yo lo integraría más en el cine. Esto, cuando robaba los caramelos, eso era muy Vince y Anderson. Sí, por ahí. Bueno, el caso es que, claro, os pongo la situación. O sea, yo vivía en Villaverde, en un suburbio del sur de Madrid. En los 80 estaba bastante mal, aquí lo vamos a negar. Y había una zona en donde estaba sin civilizar, pero era maravillosa, y donde había un vertedero y había unas casas pequeñas, bajitas, y otras casas se estaban construyendo, todos estaban en construcción. Y en una parte, todavía, ahí, había una serie de palos donde la gente de las casas iba y sacaba la colada y colocaba la colada, ¿sabes? Y había las sábanas enormes, maravillosas. Y en ese hueco, había como un descampado, venían los gitanos y ponían un cine de los gitanos. Y ponían un cine de los gitanos, llegaban con la caravana, pim pam, y se organizaban, sacaban como dos lonas, 2 postes, y nos ponían todos ahí una pantalla, una sábana, y nos proyectaban Los Hermanos Marx. Me acuerdo perfectamente, Los Hermanos Marx. Y iban todas las... Mira, ¿viste? Iban todos los vecinos y cogíamos las banquetas, ¿no? Ahí. Nos poníamos ahí, nos sentábamos, paf, con un bocadillo, uno, el otro una bota, lo que sea. Y yo era un cani y nos poníamos ahí a ver a Los Hermanos Marx. Esa era la primera noción que tengo de un cine siendo muy, muy, muy pequeño. El día que entré a un cine grande, fue en el cine Jamai. Era para ver, no era de estreno, fue una reposición de la Guerra de las Galaxias. No sé si fue la primera o la segunda. Me llevó mi padre, ¿sabes? Íbamos todos ahí a ver la Guerra de las Galaxias. Y me acuerdo que hubo una a la entrada, ¿no? Me acuerdo más de lo que hubo antes de la entrada que la película, porque se pegaron 2 facciones, ¿sabes? 2 grupos de jovenzueles a hostias para entrar en el cine. Eso ya de por sí ya me pareció una película que te caga. Y dentro de la película ya vi, pues eso, lo típico, R2P2, el típico. O sea, lo típico, lo de la Guerra Galaxia. O sea, a mí siempre me ha quedado impactado Chihuahua, porque Chihuahua es un ser maravilloso. Dice, esa percepción de onomatopeya siempre se me ha quedado en la... Porque lo digo yo. Pues si yo toco el pito, sacaba la cuestión. Ustedes por allí, nosotros por allá, ni usted toca aquí el pito, ni usted aquí toca nada. El mozo está celoso, el viento es un... Me callo por prudencia, mas luego ya me oirán. Cuanto más me sofoca, le quiero más y más. Vámonos, niñas, que es tarde ya. Por esta noche le hago rabiar, contigo déjala ya. Así te vas. Hoy de Vete con Dios. Dios le
señal que así lo manda la autoridad.